Damos una vez más cordial bienvenida a todos los que están presentes hoy, aquellos que por primera vez están aquí. Siéntanse como en casa y como ya estamos diciendo, hoy tenemos muy internacional, tenemos Argentina, también visitas. Gracias por participar. Tenemos un pastor con su esposa de la iglesia de Lote 12 también, de nuestra iglesia y en el Chaco argentino. Así que hoy es un día muy especial para compartir y disfrutar de la gracia. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Consumado es. La palabra consumado es, está hecho. No es terminado. Porque uno terminado puedes continuar y agregarle algo. Consumado es que ya no se puede hacer más. Ya está hecho. Ya no se puede agregar más. Y me encanta, estaba pensando toda esta semana pidiendo revelación al Señor realmente de su palabra, porque eso es lo más importante. No dar una cátedra aquí adelante, sino que dar revelación de la palabra de Dios. Y eso hace el Espíritu Santo, no dudamos de eso. Y estaba pensando cuando éramos niños, nuestro afán más grande era de sacar el aguijón a la abeja. Porque cuando pica, ¿saben ustedes lo que es, verdad? Y para nosotros era una victoria agarrar de su ala sin que te pique. Te acercas ahí y le sacamos el aguijón. ¿Y qué sucede? No sirve más. Vos podés sentarte tranquilo. Esa avispa, esa abeja ya no te puede picar y inclusive se muere después, pobrecito. Bueno, y nosotros disfrutábamos, ¿verdad? Lo pasaba eso porque nos picaba y a veces nos sentábamos sobre el asiento y sin darte cuenta te pica. Y es terrible. Sacarle el aguijón a la abeja era una aventura para nosotros. Ustedes saben que la Biblia dice, estaba pensando en la semana, porque quiero hablar de la resurrección, pero para hablar de la resurrección tenemos que hablar solamente el resultado de lo que sucedió, es la resurrección. Porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabían ustedes? Pablo dice, porque el aguijón, así textualmente dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte usa como el aguijón el pecado, nos pica y nos contamina y nos hace doler. Un bebé crece en la panza de su mamá picado con ese aguijón. Es el pecado. Y él usaba toda la vida eso. Voy a decir usaba, porque alguien le sacó el aguijón. Y esa es la parte más importante. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, primero tiene que caer. Y yo sé, soy agricultor. Acá ya enseguida respondió, él es un agricultor. Y sabe lo que es eso. Seleccionar primeramente la semilla. Saber que esa semilla funciona. Le haces un hoyo. Antes nosotros hacíamos así, ahora tienen tractores y todo eso. No, uno iba con la azada y hacía el hoyo y detrás iba el sembrador. Con una bolsita acá, metíamos, sacamos 3, mi papá decía 3, porque a veces nosotros no tenemos la paciencia y tiramos, y ¿sabe? Después se nos descubre porque sale 20, ¿verdad? Entonces, 3, porque eso es lo suficiente, ¿verdad? Entonces así íbamos, y no es luego tirar. Encima lo tapamos con el pie y le pisamos otra vez. Eso es lo que Cristo quiso enseñarnos. Él hablaba de Él. Y habla de nosotros también, por consecuente. Venimos nosotros a disfrutar de esa caída, enterrado, pero tenemos la esperanza. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, porque tiene que morir la semilla. Porque en sí, si ustedes abren la semilla del maíz cuando es choclo, ustedes aprietan y va a salir algo tan diminuto, tan pequeño, es blanquito, ese nomás es la vida.
La cáscara es bien grande. El poroto, la cáscara es bien grande. Pero la vida es algo tan chiquitito ahí adentro. Y se tiene que morir. Y ustedes saben que se pudre eso. Y si no se pudre no puede salir ese corazón que tiene. El chiquitito. El poroto es más cómico porque el poroto sale con la hoja ahí arriba y después se cae y se pudre igual. Le venció esa diminuta cosita que está ahí adentro, es la vida. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede haber vida. Estaba explicando de sí. Por eso me gustó que el hermano Joel leyó, es mi versículo también hoy, dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, igualito a nosotros. Porque nosotros teníamos, el aguijón nos afectó a todo. Y la única manera de destruir ese aguijón era que el Hijo de Dios nazca. Era el único que no está afectado. Por eso la Biblia, Jesús mismo dijo, si bien alguno osara morir por otro, uno bueno dice, igual no sirve. Porque cada uno tenemos el problema del aguijón. La muerte. Dice que el pecado, Él usa el pecado cada vez que nosotros pensamos que podemos ir al cielo. La muerte dice, acuérdense que son pecadores. Ellos no pueden estar aquí. Por eso el sacrificio del cordero, no la ley. Ellos guardaban todo el año la ley y se le pide encima el cordero. La ley no les sirvió por un año, solamente les sirvió para estar mejor y portarse bien. Pero ¿qué era el que cubría el pecado? ¿La ley o el cordero? La sangre del cordero que era rociado aún sobre el pueblo era lo que justificaba a esa persona por un año más. ¿Entienden? Porque todos estamos afectados. Desde el huerto del Edén, dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces a partir de ahí la muerte usa el pecado para destruirnos. Entonces cualquier persona que quiera justificarse delante de Dios, Satanás se ríe y aparece el grano de trigo que no tiene conexión con el aguijón. No le picó el aguijón porque fue, dice, engendrado por medio del Espíritu Santo. Un ser puro, un ser que nunca tuvo conexión. Y por eso tiene sentido Hebreos 2:14 en adelante. Dice que Él tuvo que participar de lo mismo, nacer igual a nosotros, pero no era igual a nosotros. Él no tenía pecado. Y dice que Él entró así. Dice, ¿y para qué? Para destruir, dice, por medio de la muerte, que usaba el aguijón del pecado. El pecado usaba como herramienta. Dice que Él se introdujo y agarró esa muerte. Porque alguien tenía que morir para volver a recuperar eso. Entonces, para que el aguijón ya no nos afecte más, alguien tenía que ser picado por ese aguijón. Pero alguien a quien no se le podía acusar. Por eso es Hebreo 2, es impresionante cuando uno entiende. Y Satanás le gustó picarle y le picó. La Biblia dice que Él recibió nuestro pecado en Getsemaní. Se le dio la copa, no traía, pero se le dio. El aguijón, el veneno del aguijón Él llevó. Por eso cuando le pasó, Jesús estaba tan bien hasta el huerto de Getsemaní. Él no tenía miedo a nadie. Una vez la turba le quiso despeñar, dice la Biblia. ¿Qué hizo Él? Se puso bien firme y abrió camino y se fue. Él nunca se dio por vencido ante ninguna situación y circunstancia, ni tuvo miedo de nada hasta Getsemaní. Cuando vio la copa, Él cayó en el suelo y le dice, por favor, no, Señor, porque empezó a sentir lo que tú y yo sentimos. El efecto del aguijón viene sobre Él. Empieza a cargar Él eso. Lo que tú y yo, querido gente, lo que tú y yo estamos acostumbrados, Él jamás lo tenía hasta Getsemaní.
Y cuando vino sobre él rehusó, porque es como decir, Señor, Dios mío, esto es lo que ellos llevan. Lo que es nuestro dolor, estamos acostumbrados a decirle a nuestra almohada, él no tenía. Era igual a nosotros, creció, le picaba mosquito, le dolía cosas, pero una cosa es el dolor del pecado. Una cosa era el aguijón de la muerte, que es el pecado. ¿Entienden? Él podía sentir todo lo que nosotros sentíamos, pero no lo que es el veneno del aguijón. Ahí se le dio. Y se tiró en el piso y nosotros estamos acostumbrados con eso. Nos sentamos y tomamos tereré con el veneno. ¿Y saben por qué? Porque nacimos así y tuvimos que acostumbrarnos. Pero el Dios no nació así. Él no tenía eso. Él nunca experimentó eso. Y ahora le toca y podemos decir, ¿y ahora por qué se siente él así y nosotros toda la vida tenemos? Es que él nunca lo tuvo. Y pateó el cielo y le dice a su papá, no quiero. Por favor, si es posible, pase de mí. Nosotros le digo, tomamos mate con eso. Porque lastimosamente nacimos en eso y nos hemos acostumbrado con el veneno. Él no. Y ahí, si querés saber lo que significa realmente ese aguijón, es lo que Jesús sintió ahí, porque Él nunca sintió. Adán y Eva jamás sintieron hasta que lo tomó también. Fue una sorpresa para ellos. Para nosotros ya no es una sorpresa. Ya nacemos con eso. Ya vivimos en eso. Soportamos, pasamos, nos deprimimos, estamos en el piso, lloramos. Alguno no aguanta y se quita la vida. Hasta eso llega. Entonces dice que por medio de la muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás, dice. Él dice, yo voy a llevar. Porque le dijo a su papá, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que hacerlo, voy a hacer. Y lo hizo, gracias a Dios. Rehusó un momento, pero después, en Isaías dice que Él puso su rostro como un pedernal y se fue. Bajó de Getsemaní así, sin hacer caso a lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque nos amó. Eso es lo que celebramos esta semana. El domingo es el triunfo final. Pero ¿por qué ese triunfo? Porque se eliminó el veneno. La muerte ya no puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Él usaba como aguijón se pagó. No lo pagaste tú. Él pagó. La maldición fue sobre Él. Mi maldición, tu maldición fue sobre Él. Entonces no es cualquier cosa lo que sucedió. No es así nomás, sí, un rato en la cruz. No, fue mucho más allá. El ser que un día, está en Ezequiel capítulo 28, este ser que un día desafió la Corte Suprema de Justicia del cielo y fue destituido de ahí y trajo el veneno aquí y tocó a los seres más preciados de Dios. Y vos me podés decir, ¿y por qué Dios permitió? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío de elegir siempre, pero no se quedó con los brazos cruzados. Él prometió, Él dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dijo a ese ser supremo también allá en el cielo, que Dios le hizo perfecto. Le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya es Cristo. Esta te herirá, dice, tú le herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. Te voy a destruir un día. Y lo hizo. Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo, dice, he nacido de mujer y bajo la ley.
todavía. ¿Se sucedió o no? Sucedió. Y este ser que desafió un día la Corte Suprema ya, ahora la Corte Suprema le llama a él en juicio. Ese es el significado de Hebreos 2:14 en adelante. ¿Cómo se entiende? Con la muerte destruyó al imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, que es Lucifer, el que desafió a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer le dio el veneno y él murió, ahora Dios llama en juicio a este ser que un día desafió la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema le desafía a él y le llama y le dice: hoy te destruiste a ti mismo, mataste a un inocente y es mi hijo, y la Corte Suprema de Justicia del cielo te condena por la eternidad. Ese significa Hebreos 2:15. ¿Por qué? Porque si nos mata a nosotros por causa del pecado, ¿quién puede defendernos? Porque nosotros tenemos el veneno de él. Y puede decir: no, pero él es mío, nunca te obedeció. Pero ahora uno que obedeció y uno que es el mismo Hijo de Dios y que no tenía el poder del pecado en él, mató a un inocente. Entonces hay que juzgar al inocente, ¿verdad? Y Dios le juzgó y le condenó por la eternidad. Eso significa destruir. No es que le condenó nomás, le destruyó. Sacale el aguijón a una abeja y vas a ver que en minuto muere. Eso es lo que hizo Dios con el sacrificio de Cristo. Eso significa consumado es. Terminó. Te vencí. Ninguna condenación. Por eso Pablo dice: ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque el veneno fue destruido. Porque lo que la muerte usaba como aguijón, lo destruyó Cristo en la cruz. Colosenses 2:11 en adelante. ¿Sabe qué dice? Dice que Dios clavó el acta de los decretos que era en contra de nosotros, la ley que nos condenaba, porque la ley es el ayo, nos dice cada día qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien y qué estamos haciendo bien, todo eso continuamente. Porque muchas veces pensamos que solamente el pecado se clavaba, y no, la ley usaba el pecado justamente para hacernos también saber, es nuestro ayo, dice la Biblia. Dice que lo clavó en la cruz. En Cristo, porque ¿quién fue clavado en la cruz? No es un pergamino, es Cristo. Lo puso en él. El acta de los decretos que era en contra de nosotros, dice que lo clavó en la cruz, dice, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Lo exhibió un día públicamente, que sí lo clavó. Por eso no hay condenación, a no ser que quieras vivir en eso. Pero no hay, ya se pagó. No es que se va a pagar, o no es que porque vos ahora aceptas a Cristo tu pecado es pagado, ya fue pagado. Lo que nosotros hacemos es aceptar al que hizo el sacrificio y darle gracia por haberlo hecho y recibir nuestro perdón, porque ya fuimos perdonados en la cruz. Lo que nosotros no hacemos es recibir el perdón muchas veces. Y vivimos en esa situación. El ser humano dice que va a ser condenado no por el pecado que hace, porque no se puede. ¿Cómo condenar a alguien que ya se pagó su deuda? ¿Cómo condenar a alguien por el pecado si el pecado ya se pagó? Se va a condenar al ser humano, dice. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo y los hombres prefirieron nomás vivir en su pecado. Y Jesús explicó esto a los fariseos. ¿Y sabe cómo explicó? Le dice: en vuestro pecado moriréis. No dice: por el pecado que están haciendo se van a ir al infierno o morirán. En vuestro pecado. Te quedaste en tu pecado, entonces vas a tener que ir al infierno. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ya se pagó. No se puede condenar por el pecado.
se condena por rechazar la solución al pecado, por rechazar al Hijo de Dios. ¿Entienden? Entonces cuando entendemos eso, podemos disfrutar de la vida cristiana. La vida cristiana no es cumplir con Dios, la vida cristiana es disfrutar con Dios. ¿Por qué? Porque dice consumado es. Por eso quiero irme en Primera de Pedro capítulo 1, 3, y miren lo que dice el apóstol que le falló bien grande a Jesús, que le negó y todo eso. Él confirma esto. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora somos salvos, pero la Biblia dice en Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso significa somos salvos, pero ahí dice que va a ser manifestada en el tiempo posterior. Quiere decir que todavía no tengo salvación, un día se va a... No, habla de la salvación completa, que al último vamos a leer, porque todavía no está salvo, esto todavía está sujeto a este mundo. Y él dice, y ahí Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que tenemos. Si somos hijos de Dios, somos candidatos del cielo, no te preocupes, somos salvos ya. Pero dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando dice, Él se manifieste, cuando Él venga y nos lleve, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Lo que hoy nosotros somos es un cuarto de lo que un día vamos a ser. Si Él hoy se manifiesta, ese techo no existe más para nosotros. Esas paredes nosotros podemos no poder recostarte a la pared porque vas a tener que pasar del otro lado. Eso se llama la glorificación completa del ser humano. Entonces cuando acá dice para ser manifestado en tiempo postrero la salvación, no está hablando de nuestra salvación para la vida eterna, sino que la completa redención, cuerpo, alma y espíritu. Hoy somos redimidos en el espíritu principalmente. El alma está siendo trabajada por el espíritu y el cuerpo a sujetarse al espíritu. Es decir, que el alma es trabajado por el espíritu, pero el cuerpo tiene que estar aún sujeto. Tengo que someteos pues a Dios, resistí firme al diablo y él huirá de vosotros. ¿Entienden? Porque hay todavía una limitación. ¿Hay otro versículo? ¿El otro? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nosotros podemos pasar muchas cosas todavía aquí, pero dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que un día nos va a dar completamente el Señor. Pero mientras tanto dice, podemos pasar por esta, dice, que vuestra fe que es más preciosa que el oro. Y aunque por perecedero, y cuando hablamos de eso, si querés saber lo que significa, lee Hebreo 11, la última parte. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, dice, en las cavernas de la tierra, no eran dignos del mundo, dice. Eran la escoria del mundo. ¿Pero dónde están? En la galería de los héroes de la fe, se le llama Hebreo 11. Dice que, y ellos, dice, murieron así, sin haberlo recibido lo prometido, dice.
Porque Dios le prepara algo mucho más grande, la glorificación completa. Y lo están así. Cuando Hebreo habla de esto, de ellos, el 11 y el 12, ¿sabe qué dice? Dice, ustedes no se acercaron solamente al monte Sinaí. Ustedes se acercaron a la multitud de ángeles. Dice, y a los espíritus hechos justos delante de Dios. ¿Sabe quiénes son? Vamos a empezar desde Adán. Lean Hebreo 11 y vas a ver a quién te acercaste. Glorificado. Ese es. Eso es la redención que desde la antigüedad Dios hizo. Esa es nuestra herencia. Eso significa, pero ¿qué dice? Que somos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección, porque Él triunfó. Él no se quedó. Como que ya el aguijón se pagó, ahora la muerte perdió. La resurrección significa que la muerte perdió y se levantó la vida de vuelta. Ya terminó. La muerte no tiene poder sobre un hijo de Dios. Y me dirá, entonces no me voy al cementerio. Puede ser que te vaya, no sé, que venga Cristo antes. No estamos hablando de esto. Esto está destinado. Del barro era y del polvo era y al polvo volverá. Pero Pablo dice que un día resucitaremos. Y eso dice Job. Miren, el libro más antiguo de la Biblia, reconocido así. Miren lo que dice él, hablando de la resurrección, sin haber habido leyes o cómo comportarnos o qué tenés que hacer para que pueda vivir bien. Bueno, sabía por la conciencia y todo eso, pero sin la ley, él mira, dice, ¿por qué se tenía que escribir? Dice, que con cincel de hierro y con plomo fuese esculpidas en piedra para siempre. ¿Qué? Ahí viene. Yo sé que mi Redentor vive. Eso tiene que escribirse, dice, en cincel. Y con plomo, eso se hacía antes. En la piedra se hacía con cincel. Cincel es una cosita que para labrar la piedra y hacerle un hoyo, la letra en hoyo, y se derrite el plomo y se derrama adentro y se queda la letra. ¿Qué quería Job que se escriba? Para que nosotros... ¿Y sabe por qué se hace eso? Para algo demasiado especial y sagrado. Y se hacía para las personas que mueren. Se le pone ahí arriba eso, ¿no? En memoria de la persona. Job lo que quiso decir es que esto se quede grabado y en memoria de toda la vida, y que se haga en piedra y con cincel y que sea en plomo, dice. ¿Por qué? Que nadie destruya esto, que nadie dude de la veracidad de la palabra que se va a escribir. ¿Y qué era? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo él podía entender? ¿Cómo? No había enseñanza de eso. Es una revelación. Después dice, y después de deshecha esta mi piel. Ahora habla de él, no solo su Redentor. Deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando mi piel está deshecha en mi carne, cuando me voy al cementerio y me tiene que enterrar y tengo que volver polvo y se va a pudrir, el gusano le va a comer. ¿Qué dice él? Veré a él, porque yo también resucitaré. Yo no me quedaré en la tumba. Dice, al cual veré por mí mismo. Fíjense lo que dice. Y mis ojos lo verán y no otro. Aleluya. No es tu mamá que va a ver por ti. No es tu mamá que te va a mostrar, o vos le vas a mostrar a tu mamá o a tu hija, a tu hijo. Tú lo vas a ver, porque la salvación es personal. Mis hijos son hijos de pastores, pero ellos tenían que decidir si quieren ser salvos o no. Tenían que hacerlo, ¿o no? Porque es personal. Nadie puede pasar uno al otro. Por eso dice acá, mis ojos, dice, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
aunque estoy pasando en este momento tan terrible, yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará sobre el polvo. Y dice, y cuando también esta carne sea deshecha, yo también lo veré a Él. Dice, y no lo va a ver otro por mí, un orgulloso. Levanta su rostro y dice, y nadie me lo va a mostrar, porque yo soy testigo de la Escritura. Con cincel, plomo y en piedra fue esculpida esto. Increíble. Ese es lo que Dios hizo. Eso es lo que hoy disfrutamos. Eso es lo que hoy nosotros estamos disfrutando, de lo que un día Job contempló, soñó. Dice la Biblia en Hebreo 11, aquellos que no vieron la gracia, el sacrificio de Cristo del Antiguo Testamento, dice que Dios le preparó una ciudad porque ellos dejaron por Dios todo. Dice, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Y sabe qué dice de ellos? Dice que ellos saludándolo de lejos. Lo que hoy tú y yo disfrutamos. Ellos saludaron de lejos. Ellos miraron allá. Y segunda de Pedro dice, ¿sabe qué dice? Que la salvación que hoy nosotros disfrutamos, los profetas del Antiguo Testamento indagaron, buscaron diligentemente cuándo sería, dice, el tiempo del poder de esto, que es lo que iba a suceder, dice, y nosotros lo tenemos y muchas veces no lo valoramos. ¿Entienden? No es cualquier cosa. Job lo saludó de lejos. Este es el hombre que de más lejos saludó lo que hoy nosotros festejamos este domingo. Festejamos lo que Job un día soñó. Con fe lo vio. Nosotros tenemos en dibujitos y en cualquier lugar una crucifixión ahí, porque sucedió. Él lo dijo cuando no sucedió. Los del Antiguo Testamento no lo vieron y dice que saludaron de lejos ellos. Lo que hoy nosotros, hoy en este día, en esta mañana vamos a estar celebrando con la comunión, por eso también, para disfrutar de la victoria de Cristo en la cruz. Hoy no es cualquier día que celebramos. Hoy es el día de la victoria final, donde nosotros podemos saltar y decir, no estoy condenado. No hay condenación. Ya terminó. Pero ese no es nada. Quiero que tenés Oseas capítulo 13, 14. Miren lo que dice. Miren lo que dice el profeta Oseas. Un profeta por ahí que está entre los profetas menores. Miren lo que dice. De la mano del Seol los redimiré. Habla de Jesús y de nosotros, porque acá dice los, en plural habla. Dice, los redimiré, los libraré de la muerte. Miren, oh muerte, yo seré tu muerte. Yo te voy a matar. Muerte, yo seré tu muerte, le dice. Y seré tu destrucción, oh Seol. Infierno, yo voy a ser tu destrucción. Dice, la compasión será escondida de mi vida. ¿Sabe a quién le dice eso? A la muerte, no a nosotros. La compasión delante de los ojos de Dios está llena sobre nosotros. Y se da la vuelta hacia la muerte y le dice, la compasión será escondida. No voy a tener ni una sola misericordia contigo, te voy a destruir. Imagínense si eso diría a nosotros, ¿verdad? Por nuestro pecado. Y podría haberlo dicho o no. Pues somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los sinvergüenzos, los intrusos. Pero Él le dice a la muerte, está hablando a la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Te voy a destruir, muerte. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Llamó a Lucifer en la Corte Suprema y le dice, hoy perdiste, hoy te gané. Mataste a mi hijo y yo soy el juez del cielo y de la tierra y eres condenado.
perdiste. Nos alcanzó a nosotros también. Por eso dice, los redimiré de la mano del Seol. Le voy a sacar del infierno. Le voy a resucitar a ellos. Le voy a sacar de la muerte, porque cuando habla del Seol habla de la muerte. Le voy a sacar de la muerte a ellos. Y yo voy a pagar esa muerte. Yo me haré cargo de esa muerte. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando se encontró con el maestro de maestros, Nicodemo? Le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, fue levantado, dice, así también el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda y que tenga vida eterna. ¿Cómo se entiende eso? ¿Saben que esa serpiente era una serpiente ardiente que mordía y mataba a la persona? Y la única salida era hacer una serpiente de bronce. Era parecía una locura. En la serie de Chosen muestra y Moisés se rehúsa a hacerlo. Porque es idolatría, parece. Víbora. Usar la misma víbora para que se sane esa gente. ¿Cómo se entiende eso? Le dice a Moisés, hazlo. Y lo hizo. Dice, porque si la persona mira a esa serpiente de bronce, no va a morir. Moisés lo hizo por fe. Porque es una locura. Lo cuelga en un poste y la gente que era mordida por la serpiente, la primera cosa que iba a hacer, salió sana. Jesús lo explicó. ¿Sabe qué significa? Él dijo eso. El veneno de la serpiente yo voy a tomar. Yo seré la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Yo voy a agarrar su veneno. Y cualquiera que me mire a mí va a ser salvo porque el veneno yo ya tomé. Eso significa cuando él dijo eso. La serpiente fue levantado en el desierto. El Hijo del Hombre también tiene que ser levantado. Tiene que morir. Tiene que tener el veneno. Yo tengo que saborear ese veneno y sacarlo. Porque si no, ustedes no pueden ser salvos. Para Moisés fue una locura. Sigue siendo una locura. Porque es por fe nomás. La gente se salvaba por fe. ¿Cómo creer en una serpiente colgada ahí? No? Por fe nomás. Y hoy es la misma cosa. No es por obra, no es por nada. Mirar a Cristo. El Salmo 34 lo describe perfectamente. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y su rostro no fueron avergonzados. ¿Sabe de quién habla? De Jesús. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y nunca fueron avergonzados. La vergüenza que tenemos es el pecado. Entonces no podemos más ser avergonzados. Y vamos a leer como último el último versículo que te di. Esto escribió Pablo. Por ende, este es el sello de lo que venimos hablando. Así como en Hebreo 8 dice, me encanta cuando Hebreo 8 presenta, dice, ahora viene el punto principal. Dice, estamos hablando tanto de sacrificio, de todo lo que Jesús hizo, el resultado del sacrificio, pero dice, pero ahora viene el punto principal. Que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Es muy poco lo que estábamos contando, dice. Ahora le quiero contar que no solo Él murió, no solo resucitó, sino que traspasó los cielos y se sentó a la diestra y hoy es nuestro abogado. Cada vez que pecamos, no tenemos que ir a la cruz nomás. Dice la Biblia que tenemos un trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de cada día. Se abrió para nosotros. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acá le preguntan, ¿muerte? ¿Cuál era el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Y cómo se pagó? Ahora pregunta y dice, decime dónde tenés el poder todavía. Y el pecado, y le dice, se pagó. Entonces la muerte tuvo que agachar la cabeza
y resignarse que perdió. Porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Te jactaste tanto de que mataste a una persona y le llevaste al cementerio. Yo te voy a decir que en el cementerio también lo voy a levantar. Vamos a continuar. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, porque la ley es nuestro ayo. El poder, dice, del pecado es la ley. Sí, porque cuando viene el pecado dice, no, la ley dice que vos no puedes hacer eso. La ley, cuando pecamos, ¿qué nos viene a la mente? ¿Por qué hiciste? ¿Y por qué nos viene? ¿Por qué? Porque hay una ley que apunta a eso, que no está bien hacerlo. A ver, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el caracol. Más gracias sean dadas a Dios que esa serpiente agarró el veneno. Jesús se hizo maldición por nosotros, dice la Biblia. Agarró nuestra maldición, agarró nuestro veneno, agarró el aguijón que nos picaba. Dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que hermano, descanse. Por eso me gusta mucho, hace poco el pastor Gabriel estaba predicando de que el sacerdote siempre tiene que oficiar parado el sacrificio del cordero. La Biblia dice, y se tenía que mover para que la campanita suene, que significa que el sumo sacerdote está vivo. Porque si él muere, está frito el sacrificio. Y tenía que estar parado todo el tiempo. Dice que Jesús entró como cordero una vez para siempre en el lugar santísimo y se ofreció como sacrificio, dice. Y después, ¿qué pasó? El pastor Gabriel estaba explicando. Se fue y se sentó a la diestra de su papá. Sentarse significa descansar. Terminó el sacrificio. No hay nada que hacer. No hay nada más que agregar. No hay nada más que temer. Nuestro sacerdote se sentó. Acá está. Ustedes también, dice Pablo, siéntanse, disfruten, crezcan, que esta iglesia se llene, que nosotros vamos a infundir vida, que nosotros también podamos, que la gente nos vea de esta manera. Pablo dice en este mismo capítulo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe lo que significa eso? La muerte se tiró en la vida y le saturó la vida a la muerte. Yo siempre explico así: una esponja en un balde de agua. La esponja es la muerte y lo tiras en un balde de agua, ¿qué sucede? Le satura el agua. Esa es la que Jesús logró, que la muerte sea sorbida en victoria, que la muerte sea comido por la victoria. Y eso sucede con las joyas que se hacen. Yo he mirado, porque tengo un amigo pastor que hacía joya, y ellos hacían con la plata, pero adentro llevaba, la plata hueca se llama, adentro lleva el cobre, el alambre de cobre, y lo reviste con una cosita y mete, y lo reviste con la plata, y después lo purifica. ¿Y sabe para sacarle el cobre qué hace? Tira en ácido, creo que nítrico, hirviendo ahí con electricidad. Tira y vos vas a ver un humo negro que sube. Después con un enganchito lo saca ya, sin ningún cobre, plata pura y ya hueca. Eso es lo que significa. Sorbida es la muerte en victoria. Dios tiró en el ácido el pecado y le comió. La muerte fue comido por Cristo. Amén. Por eso yo le invito a que se ponga de pie.